Dios les bendiga grandemente. Saludos cordiales a todos los hermanos que en esta hora están sintonizando, ¿cierto? Por esta sonda. Gracias al ministerio, ¿cierto? Un saludo cordial a nuestros pastores por darnos también la oportunidad de poder aprovechar estos medios, ¿cierto? Para predicar la palabra del Señor. Una de las cosas más difíciles, amado hermano, es justamente predicar. Porque siempre yo he aprendido y sé, hermano, de que en la vida suya, de cada predicador, está la vida espiritual de alguien. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso. A veces puede depender de su palabra, amado hermano. Bueno, la palabra del Señor, pero me refiero de las palabras de su boca. La vida espiritual de alguien. Pudiera ser que hubiera un hermano muy derrotado, muy afligido, porque ¿quién no ha pasado esas etapas? Y la palabra, hermano, la palabra del Señor usado por usted mismo, puede ser un consuelo, una palabra precisa para esa alma necesitada. Amén. La verdad es que todos los que somos predicadores y han tomado, por así decirlo, este oficio de predicar, es una responsabilidad grande. Saber que todos los que predican saben este asunto, amado hermano, de saber qué predicar, de qué hablar, de que algo, amado hermano, sea constructivo, que sea constructivo para la iglesia. Si bien es cierto, hay mensajes que son fuertes, encaradores, pero el fin de todo esto es que aquellas almas o aquellos hermanos puedan ser levantados, puedan ser consolados y llevar una palabra precisa a esas almas, porque la Biblia a nosotros nos llama y nos compara a nosotros como almas sedientas, ¿cierto? Como el siervo brama por las aguas, un alma sedienta de Dios, un alma sedienta de que Dios le hable. ¿Cuánto en esta misma hora están sedientos, amado hermano? Pero yo hablo de aquellos que realmente tienen una necesidad en su alma de que Dios le hable. Y le digo esto porque esos hermanos, esas personas tienen su corazón abierto, receptivo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios, el Espíritu Santo, le abrió el corazón a Eloida o a Lidia para que pudiera escuchar el mensaje de Pablo. Si esa obra no la hace el Señor, si usted no está dispuesto, si usted no quiere abrir ese corazón para poder escuchar, la verdad van a ser solamente palabras. Y lo que Dios quiere no es eso. Dios quiere penetrar a través de la palabra, como dice el libro de los Hebreos, para entrar ahí hasta el fondo de su corazón y hablarnos allí donde a veces, amado hermano, tenemos algo que nadie sabe, una petición, una necesidad, ¿por qué no decirlo? Una pena, una angustia. Y ahí está la palabra del Señor oportuna, usando ¿a quiénes? A nosotros. ¿Usando a quién? A usted. A usted. Por eso es una responsabilidad grande. Bueno, vamos sin más preámbulos, ¿cierto? A lo que todos, creo yo, ¿cierto? Que quieran escuchar. Vamos entonces, amado hermano, a buscar el libro de Nehemías. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Nehemías. En el capítulo 4, vamos a leer el verso del 1 al 3. Y lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, dice, lo derribará. Dios añada bendición a su palabra. Bueno, todo aquello, amados hermanos, que quisiéramos, ¿cierto? O conocen el libro de Nehemías, quisiera hacer, ¿cierto? una pequeña introducción. Todos sabemos, amados hermanos, de que a causa de la transgresión y del pecado de Israel, fueron llevados cautivos. Y en este caso, él dice que los príncipes de Judá, la primera cautividad lo sufrieron bajo el dominio babilonio. Y luego por los persas. Nehemías, el escenario que la Biblia nos presenta en este momento es Nehemías, que está bajo el reinado de Persia.
ellos estaban cautivos. La Biblia dice, amado hermano, de que Nehemías era copero del rey de Artajerjes. Y hay un apodo para Artajerjes, le decían Longuimano. Y resulta que él tenía una deformidad en las manos, que tenía la mano derecha era más grande que la izquierda. Lo otro que llama la atención, amado hermano, que todo esto estaba sucediendo en Susa. Y Susa es una localidad ubicada en Irán. Cuando hablamos de Persia, amado hermano, hablamos Irán. Se dice, bueno, eso se puede ver, ¿cierto?, que desde el año 1900 en adelante se le cambió el nombre a Persia y se le colocó Irán. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Irán, a través de toda la historia, ha sido los enemigos número uno de Israel. Y encontramos a Nehemías en cautiverio, al pueblo de Judá en cautiverio y siendo copero. Las costumbres dicen que aquellos que eran coperos no era una labor muy fácil, de hecho nada de fácil. Usted sabe que todos los reyes de aquellos tiempos, ¿cierto?, tenían mucho miedo, ¿cierto?, a ser envenenados. Y una de las labores del copero era probar tanto el vino o la bebida, el jugo o el alimento. Ellos tenían que probarlo primero por el miedo, ¿cierto?, de que puedan ser los reyes envenenados. Así que la labor de Nehemías no era tan sencilla, porque si a alguien se le ocurría, ¿cierto?, tratar de envenenar al rey, él hubiera sido el primero en morir envenenado. Así que no era una labor fácil. La Biblia enseña, amado hermano, y aquí ya se empieza a volver interesante, cuando empieza el libro de Nehemías, ¿cierto?, a relatar. Dice que Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. La Biblia enseña, amado hermano, de que mientras Nehemías ejercía su oficio, ¿cierto?, en la casa del rey, vino su hermano y parte, ¿cierto?, del pueblo hermano judío, ¿cierto?, y él quiso preguntar cómo, y cuál fue su pregunta: cómo estaban los hermanos, cómo estaban su familia, cómo estaban sus amigos, cómo estaba el pueblo allá en Jerusalén. Lo que salta a la vista, amado hermano, es la preocupación que tenía Nehemías. ¿Por quién? Por su pueblo. Fíjese que no preguntó por el padre, la madre y especialmente por su familia, sino que la Biblia, cuando relata y dice por sus hermanos, se está refiriendo a sus hermanos en cuanto a la raza, en cuanto al pueblo. Lo primero que nos asalta aquí, amado hermano, es la preocupación que tenía Nehemías. ¿Por quién? Por la familia de Dios. Sí, Señor. Si nosotros quisiéramos compararlo al día de hoy, ¿cuál sería, amado hermano, nuestra preocupación número uno? La preocupación que tenía Nehemías era preguntar por los varones de Judá, cómo estaban, cómo lo estaban pasando, cómo estaba su situación. Y amado hermano, siempre cuando nosotros queremos tener ejemplos de hombres que sean realmente de Dios, hombres que son temerosos de Dios, aquí tiene también un ejemplo. Nehemías estaba preocupado por los varones de Judá, es decir, por sus compañeros de raza. Amados hermanos, ¿existirá también esa preocupación, esa inquietud por nuestros hermanos? Ayúdanos. Yo siempre, amado hermano, siempre he dicho de que nosotros nos fijamos mucho en lo exterior en cuanto a qué es lo que es tener a Dios, qué es lo que es nacer de nuevo, qué es ser creyente, qué es ser convertido, y siempre nos vamos, amado hermano, en lo externo. Siempre he dicho yo que siempre recurrimos a, por ejemplo, si tiene dones espirituales, si tiene el don de lenguas, siempre nos vamos a lo externo. Y sin embargo, la Biblia enseña que hay cosas prácticas. Nehemías tenía una preocupación especial por su pueblo, cómo lo estaban pasando en Jerusalén. Y es la misma, amado hermano, preocupación que deberíamos de tener nosotros como hermanos en la fe. Preocuparnos cómo están nuestros hermanos en la fe.
¿Cómo están nuestros hermanos que hace tiempo que no vemos? Sabemos que hay hermanos que están pasando situaciones, amados hermanos, que son están difíciles, hermano, llamo de enfermedad, quizá algunos sin trabajo, quizá muchos están pasando distintas clases de necesidad. La pregunta es, ¿te estás tú preocupando por la familia en la fe? ¿Te estás preocupando por tus hermanos? ¿O tienes esa característica que sucede en muchos, que solamente te preocupas de ti? Si yo tengo para comer, si yo tengo para vivir, estando bien en mi familia, lo demás no me importa. Y la verdad que la Biblia aquí demuestra que no debiera de ser así. Y no debe ser así. Nehemías tenía una preocupación especial por sus hermanos que estaban en Jerusalén y cómo lo estaban pasando. La Biblia dice y relata y añade: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La Biblia enseña y relata que Nehemías recurrió, ¿sabe a qué? A la oración. Clamó delante de Dios. Amados hermanos, generalmente cuando nosotros tenemos alguna situación complicada y difícil, a veces cometemos el gran error y dejamos la oración para el final, cuando debiera ser lo primero. Señor. Debiera de ser lo primero. Vamos a ir desarrollando este tema más adelante, y se va a dar cuenta, amado hermano, que a veces hablamos mucho y por internet se habla de las armas espirituales. Bueno, la arma una de las armas, o la arma más importante, es justamente la oración, amado hermano. La Biblia enseña, amado hermano, de que Nehemías, en la necesidad, en la preocupación por su pueblo, pero como estaba bajo la tutela del rey, su oficio, su trabajo, ¿cómo lo podía hacer para ir a ayudar o ir en ayuda a su pueblo? No era sencillo. Todos aquellos que saben y conocen un poco saben que usted delante del rey no puede estar con la cara triste. Delante del rey, en este contexto, amado hermano, al menos del rey de Persia, usted no podía presentarse al rey con la cara triste o cara larga, como diríamos nosotros en buen chileno. No podía presentarse así. Pero como Nehemías había orado delante de Dios, dice la Biblia en el verso 11 del capítulo 1: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál fue la oración de Nehemías? La oración por su pueblo, que Dios le dio la oportunidad de poder ayudar a los que estaban pasándolo. Dice la Biblia que estaban en afrenta, pero tenía que pedirle permiso al rey. Y él no podía presentarse delante del rey con la cara triste y larga. Pero la Biblia dice que Dios le puso a Nehemías, lo puso en gracia. Amados hermanos, ¿cuántos de aquí, cuando tienen una situación difícil, o no necesariamente difícil, por ejemplo, una entrevista de trabajo? Yo siempre hago esa comparación. Una entrevista de trabajo, tiene que hacer una diligencia. ¿A cuánto le ha pasado que tienen que hacer una diligencia especial y tiene que hablar con un varón? Depende de cómo le vaya con esa persona. Sí, Señor. La situación se puede arreglar o puede venir en ayuda. ¿Cuántos de aquí, amado hermano, en su oración, creo yo, antes de ir a conversar, antes de hacer aquella diligencia, le piden a Dios que Dios los ponga en gracia? Sí, Señor. Algunos saben, amado hermano, algunos confían más en su elocuencia, por no decir en su palabrería. Porque hay hermanos que dicen: no, déjeme a mí nomás, porque yo como dicen en Argentina coloquialmente, yo tengo labia. Y tienen más confianza en su labia, tienen más confianza en su desenvolvimiento, ¿cierto? En sus buenas palabras, en tener, ¿cierto?, esa picardía. Pero el cristiano no se maneja así, pues, amado hermano. No se maneja así. El cristiano, ¿cómo lo hace? Va a la oración. ¿Y qué es lo que pide? Así como Nehemías, gracias. Gracia.
Dios mío, póneme en gracia. La Biblia enseña y relata que cuando Nehemías se presentó delante del rey, el rey le dijo, ¿por qué tienes esa cara? Y Nehemías le contó lo que le estaba sucediendo a su pueblo en Jerusalén. Y el rey le dio el permiso para ir en ayuda de sus hermanos en Jerusalén. Amados hermanos, vemos en Nehemías un espíritu que no es egoísta, porque corrió peligro. ¿Y qué pasa si el rey le hubiera caído mal, le hubiera parecido mal la actitud de Nehemías? Amado hermano, eso era una muerte segura. Sí, Señor. Pero como Dios, amado hermano, interviene, cuando nosotros confiamos en Dios, amado hermano, Señor. cuando pedimos que Dios tome el asunto, que yo voy aquí, pero Señor, tú ve adelante mío, colócame en gracia con aquellos que tengo que hablar. Esto, ¿sabes dónde pasa muy a menudo? Bueno, sabemos que con este tema de la pandemia muchos permisos se han denegado, eso lo sabemos, hay muchas restricciones. Pero siempre esto, hermano, y yo siempre me acuerdo de esto, de que los hermanos o la gente encargada cuando tiene que ir a hablar con un alcalde, con una autoridad, yo me acuerdo siempre de este pasaje, Dios mío, colócalos en gracia, para que todo fluya, para que todo salga bien. Pero antes de que Dios te ponga en gracia, ¿qué tienes que hacer? Orar. Sí, Señor. Porque esto, amado hermano, no es con nuestras fuerzas, no es con la pillería, no es con la elocuencia de sus palabras. No, Señor. Esto es obra de Dios y es Dios el que tiene que intervenir. Alabado sea Dios. Amén. La Biblia dice, ya volviendo al contexto de Nehemías en el capítulo 4, dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, el muro se enojó y se enfureció. La Biblia, amado hermano, enseña y relata que cuando Nehemías volvió, se dio una vuelta, ¿cierto?, a ver cómo estaba el muro y comenzó inmediatamente la reconstrucción. Pero dice que inmediatamente Sanbalat se enojó. Sanbalat, amado hermano, es el prototipo, todos lo sabemos, de nuestro enemigo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Pero hay cosas interesantes, amado hermano, en esto. Dice que cuando Nehemías en su corazón le nació de reconstruir el muro y puso manos a la obra, inmediatamente Sanbalat se enojó. Amados hermanos en el Señor, ¿sabe usted, amado hermano, que cuando usted está quieto en la iglesia, cuando usted solamente se viene a sentar, cuando usted no quiere participar, ¿cuántas veces usted ha escuchado más de alguna voz que dicen, sabe, déjenme aquí nomás, déjenme tranquilo, yo aquí no me meto con nadie, no tengo problemas con nadie, déjenme aquí sentadito en la banca o en la silla, yo y Dios, y así no me meto en nada? Bueno, Sanbalat va a estar muy contento que usted esté así. El enemigo lo que más quiere, amado hermano, es que justamente usted no haga nada. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted se sienta ahí y no haga nada, ni para allá ni para acá. Pero cuando a usted el Espíritu Santo, el Señor, lo mueve, cuando lo insta, cuando lo llama a hacer algo, cuando se proponga algo, hacer algo para el Señor, amado hermano, se va a levantar oposición. ¿Qué quiere que le diga? Sí, Señor. Le digo esto, amado hermano, porque primero, el enemigo quiere tenerlo quieto, que no haga nada. Para el mejor negocio para el enemigo es que usted vaya a la iglesia, se siente y después se vaya a la casa y no haga nada. Gloria al Señor. Sanbalat está contento. Pero también hay otra cara de la moneda. Hay hermanos que cuando comienzan a trabajar se quejan. ¿Cuál es la queja? Oiga, hermano, ¿sabe? Apenas empezamos a hacer esto, y se empezaron a levantar y empezó la murmuración y empezaron a criticar. ¿Y qué quiere, amado hermano, si esto es así? No se queje, amado hermano, porque esto es así. Sanbalat se levanta, se enoja y inmediatamente comienza la oposición. Cuando usted se dispone para el Señor, cuando usted quiere trabajar al Señor, cuando Dios le ponga algo en el corazón, como lo hizo con Nehemías en favor de la obra, hágalo. Sí, Señor. Hágalo, amado hermano. Oiga la voz del Señor cuando es en beneficio de la obra, hágalo.
Pero no se queje, porque la Biblia enseña y relata que va a haber oposición. Y lamentablemente, amado hermano, y hay que decirlo, a veces del propio pueblo, de la propia iglesia, hay hermanos que son usados por Sanbalat. Son usados por él. Por eso no se queje. Cuando comienza a hacer, no sé, estudios bíblicos, quiere hacer oración, quiere hacer prédica, y hay hermanos que se desalientan. Y esa es justamente la tarea de Sanbalat. Sí, Señor. Se desalientan, ¿por qué? Porque dicen, hermano, ¿sabe qué? Presenté un proyecto de trabajo, y empezaron las críticas, y aquí estamos, y hay hermanos que lo único que hicieron es aportillar. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere, amado hermano? Porque esto es así. Si esta es la obra del Señor, amado hermano, sí, siempre, Señor. Amado hermano, siempre habrá oposición. Alabado sea Dios. La Biblia dice que oyó Sanbalat que edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Amados hermanos, en estos días me preguntaban de qué se iba a tratar el tema en sí, y yo les decía, ¿sabe qué? Esto se va a tratar de tácticas del enemigo contra nuestras vidas. Ya conocemos una. Oposición, amado hermano, y sabe, amado hermano, cuál es el arma, por así decirlo, número uno que usa Sanbalat, que usa el enemigo, es la burla. Lo vemos aquí en la Biblia. Dice, se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Es decir, hizo burla. Amados hermanos, la burla es el lenguaje del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Es el lenguaje. ¿Sabe qué, amado hermano? Ni siquiera Jesús fue libre de aquello. Cuando estaba en la cruz, amado hermano, ¿qué le dijeron? Oye, ¿tú no eres el que salva? ¿Por qué no te sales de aquí y nos desata a nosotros y nos vamos y a otros salvaste y tú no te puedes salvar? ¿Acaso tú no eres el rey de los judíos? Es el lenguaje del enemigo, amado hermano. Señor. ¿Se recuerda usted, amado hermano, cuando David fue a enfrentar a Goliat? ¿Se recuerda usted? Cuando Goliat lo queda mirando y ¿este quién es? Y más encima viene con un palo. ¿Y qué se cree, que yo soy perro? Eso fue lo que dijo Goliat. Lo que el enemigo usa para minarnos, para desalentarnos, amado hermano, es la burla. Sí, la burla. La Biblia dice, amado hermano, en Hebreos, en el capítulo 11, verso 36, que dice que muchos que nos antecedieron, amado hermano, fueron objetos, experimentaron vituperios. Cuando la Biblia habla de vituperios, habla de escarnio, está hablando de burlas. A aquellos que nos antecedieron, un paréntesis. ¿Ha escuchado alguna vez que, yo antes al menos lo escuché decir, a mí me gustaría ser apóstol? Me hubiera gustado vivir, dicen algunos, haber vivido en el tiempo de los apóstoles. Me hubiera gustado estar con los apóstoles, aprender de ellos, claro. Pero usted toma lo lindo o lo provechoso. Pero sin embargo, la Biblia dice que los apóstoles lo que más sufrieron fueron burlas. ¿Se acuerda usted, amado hermano, cuando el apóstol Pablo fue a predicar al Areópago, en la colina de Marte, donde se juntaba la crème de la crème de los filósofos griegos? ¿Se recuerda ese pasaje del apóstol Pablo? Cuando dijo, observo que sois muy religiosos, pero de aquel Dios conocido de este yo les voy a hablar. Y se tomó de eso, amado hermano, inteligentemente, ¿cierto?, el apóstol Pablo para predicar. Pero la Biblia enseña y dice que cuando el apóstol Pablo dijo, y aquel Jesús que Dios lo levantó de los muertos, la Biblia dice que se burlaron. Sí, Señor. Le dijeron, sí, dice, ya te vamos a oír de eso, Pablo. Sí, en otra ocasión, por supuesto. Claro que Cristo resucitó. ¿Qué hicieron? Se burlaron. Amados hermanos, nosotros en el caminar del cristiano, y lo puede ver hoy, amado hermano, esto es contemporáneo, esto es hoy. ¿Qué es lo que más hace la televisión abierta en contra del cristianismo? Burla. Burlarse, Señor.
Porque si ellos realmente quisieran saber, quisieran entender, amado hermano, el Evangelio, si ellos realmente estuvieran interesados, llevarían a alguien, ¿cierto?, con las aptitudes o con la sabiduría para poder hablar, ¿cierto?, a cierto nivel y estatura y presentarles el Evangelio. Amén. Pero no hablo por todo, amado hermano, pero digamos la verdad, a muchos de los que llegan a la televisión, entre comillas, cristianos, son gente folclórica, por así decirlo coloquialmente, amado hermano, porque ellos lo único que quieren es reírse, y lo único que quieren es burlarse. Yes. Amado hermano, en el caminar del cristiano verdadero, sufrirás burla, y la burla es lo que va a usar siempre el enemigo contra nosotros. La Biblia dice, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificio? Pero les dice, débiles judíos. En otra sección dice, estos flacuchentos. Alabado sea Dios. A ellos se les va a permitir. El enemigo, amado hermano, nos trata de débiles, miserables. Aquí en la Biblia dice flacuchentos. Estos son los obreros del Señor, y estos son los que se convirtieron. Estos son los obreros que van a ocupar para reconstruir el templo. Amado hermano, ¿cuántas veces se han burlado de usted como obrero del Señor? Sí, Señor. ¿Cuántos hermanos y hermanas que se han convertido no han experimentado eso hasta de la propia familia? Por ejemplo, una hermana joven, ¿cierto? Se vestía, por decirlo, amado hermano, por un ejemplo, con jean bien corto, apretado, no sé, a andar a la moda de como es afuera, ¿cierto? Pero ella se convirtió, fue a la iglesia, se empezó a quitar el maquillaje, empezó a dejar crecer su pelo. Y no estoy hablando de legalismo, amado hermano, pero es la costumbre pentecostal, es solamente para darle el ejemplo. Y se le nota, amado hermano, porque empezó a cambiar su forma de vestirse. ¿Y qué es lo que hace el enemigo, hermano? Si detrás de esto hay un movimiento espiritual. Oye, antes te vestías más juvenil, te veías más linda, pero mira ahora, parecís victoriana de la época de Victoria, y empiezan a burlarse. Y esa ropa estás usando ahora. Ahora parece que estás despreocupada. Y el enemigo empieza con la burla. Aquellos hermanos, ¿cierto?, que antes participaban con los amigos, y resulta que ahora no. Ahora su vida cambió. Ahora es la iglesia, ¿cierto?, la familia del Señor y su familia. Sí, Señor. Pero los amigos le dicen, oye, pero date un tiempo para ti. ¿Qué te pasa? Eres un gobernado, así como dicen también en otros países, ¿cierto? Y se da cuenta, ¿no? La burla. Y los amigos, ¿cuánto, amado hermano, en forma despectiva nos han dicho a nosotros canutos? Sí, Señor. Canuta. Y algunos se enojan y se molestan. Ese es el enemigo, amado hermano, que emplea la burla. Aquí dice la Biblia que se burlaban de los obreros. Estos flacuchentos, estos son los obreros. Pero si estos no tienen aptitudes, no llegó ni siquiera a octavo básico, y estos son los predicadores. Estos son los obreros del Señor, no llegaron ni a octavo. Y el enemigo te apoca y te apoca. Y qué gloriosa es la palabra del Señor, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, 27, amado hermano, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, de lo menospreciado, amado hermano, escogió Dios. ¿Hay alguien aquí realmente que se cree apto? No. ¿Dónde queda la jactancia de su universidad, de su alto intelecto? ¿Es que yo soy capaz? No, Señor. Sí, Señor. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Sanbalat y sus amigos decían, estos son los obreros, ellos son, y emplean la burla, amado hermano. La Biblia enseña y dice, amado hermano, que de lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántas veces usted como obrero, amado hermano, o en su casa, o en su familia alguna vez le han dicho, no sirves para nada? Sí, Señor.
Levante esa cabeza, amado hermano, porque para el Señor sí sirves. Gloria a Porque Dios. aquello ocupa el Señor. El apóstol Pablo en su oración, no, el Señor mismo, orando, ¿cierto?, en el huerto, gracias, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios. Amén. Y se lo diste ¿a quién? A los pequeñitos. Jamás usted se crea grande, amado hermano. Si alguna vez, o por supuesto yo creo que ha sido usado por el Señor más de alguna vez, que no se le suban los humos a la cabeza, amado hermano. Así es, mi No, Dios. Señor. Y justamente, amado hermano, ¿se recuerda usted en el pasaje de 2 Corintios cuando el apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en la carne? ¿Se recuerda? Que se ha hablado muchas conjeturas de qué es lo que era realmente lo que sentía el apóstol Pablo, cuál era el aguijón del apóstol Pablo. Y hay muchas conjeturas, pero a la verdad, amado hermano, la Biblia no lo revela. Teorías, muchas, pero la Biblia no lo revela. Pero aquí lo que voy, amado hermano, el apóstol Pablo tenía un aguijón y dice, y he rogado al Señor para que me la quite. Pero ¿qué es lo que le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Sí, Señor. Amados hermanos, en la situación que estés viviendo, amado hermano, te hago una pregunta en el Señor. ¿Es suficiente la gracia de Dios para ti? Bueno, Señor. ¿Qué pregunta más profunda, amado hermano? Te digo esto, amado hermano, porque entonces no entres a desesperarte. No actúes como esto es el fin del mundo y como que todo se acabó, como que se acabó todo. No, amado hermano. El Señor dice, bástate de mi gracia. ¿Es la gracia del Señor en tu vida en todo momento? ¿Es tu sustento? ¿Realmente es tu sustento la gracia? El apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón, y el Señor dijo, bástate de mi gracia. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice esto? Porque me gloriaré en mis debilidades. El enemigo te trata de ¿cómo? De débil. Estos flacuchentos, estos obreros, ¿de dónde los sacaron? Y el apóstol dice, me gloriaré en mis debilidades. La Biblia, amado hermano, dice, y volverán, capítulo 4, verso 2, a ofrecer sacrificios. ¿Volverán a hacer sacrificios? ¿Qué se refiere, amado hermano, con volver a hacer sacrificios? Todo estudiante sabe, ¿cierto?, de que se refería otra vez a volver a hacer los sacrificios en el templo, es decir, a la orden sacerdotal. Otra vez, ¿cierto?, se echa a andar el movimiento del sacerdocio y de la lectura de la ley. Es decir, lo que está hablando aquí, amado hermano, es de la obra. Está hablando de la obra del Señor. Y ellos dicen, ¿volverán otra vez a hacer estos sacrificios? Es decir, ¿volverán otra vez ustedes a la obra? El enemigo, amado hermano, quiere destruir la obra. ¿Cuál obra? La obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? La iglesia. Obviamente la iglesia, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros componemos la iglesia, pero el enemigo, amado hermano, quiere destruir la obra. ¿Y cómo la piensa destruir? La misma Biblia lo enseña, amado hermano. El enemigo ocupa muchas tácticas. Y una de ellas, o varias de ellas, amado hermano, entre ellas está los celos. Celos entre hermanos. Tengamos cuidado, amado hermano. No sea que por ahí digan, oiga, ¿por qué ese hermano predica más que él? O ¿por qué lo ponen a esta hora y no a él? Y empiezan los celos. Oiga, y si alguien preguntará o pensará por ahí, a ver quién tiene más rating, quién tiene más me gusta, y empezamos con una competencia sin darnos cuenta. Cuidado por allí, amado hermano. No sea que el enemigo nos ponga el celo en el corazón y empieza a colocar ira y empieza a colocar contienda, porque la Biblia enseña, dice, volverán a ofrecer sacrificios, o sea, volverán otra vez a la obra. El enemigo, amado hermano, quiere destruir la obra de Dios. No caiga en ese juego. La Biblia añade y dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabará en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
La Biblia enseña y relata, amado hermano, que se burlaban porque el templo de ellos estaba en ruinas. Estaba totalmente quemado. Las piedras, amado hermano, estaban negras, quemadas. ¿Usted ha visto piedras negras quemadas? Feas, amado hermano. Y ellos decían, y con estas piedras van a construir. El enemigo burlándose, ¿qué diría? ¡Uy, qué feo! Sarcásticamente, me imagino yo que dirá, oye, les va a quedar bonito con esas piedras feas y quemadas. Amados santos del Señor, la Biblia enseña, revela que esas piedras, amados hermanos, somos nosotros. Amén. Qué lindo es el Señor, amado hermano. Esas piedras feas, polvorientas, quemadas, somos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén ahí? Amén, Señor. ¿A dónde queda el orgullo y la arrogancia del ser humano, del cristiano, amado hermano? El Señor nos ve así. El mundo, ¿cuánto los vio así? Un borracho, un drogadicto, un perdido, un criminal, botado en las calles, en borrachera, en peleas. Sí, Señor. Así te veía el mundo, amado hermano, y así como te quiere el enemigo. Una piedra quemada, polvorienta, destruida. Pero el Señor le dice a Nehemías, con estas piedras reedificaré el muro. Alabado sea Dios, amado hermano. Amén. La Biblia dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras ya no quemadas, vosotros, como piedras vivas, sed edificados espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De estas piedras que no servían para nada, Sí, mi Salvador. Dios quiere reconstruir el muro. Amén. Alabado sea Dios. La Biblia añade y dice, acabarán en un día, verso 3, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. Lo que estaba diciendo este hombre era, va a quedar tan feo este muro, va a quedar tan malo, va a quedar tan endeble, escuálido, que se va a subir una zorra ahí en el muro y va a caer. Eso es lo que dice el enemigo. ¿Y el muro qué es lo que era, amado hermano? Desde la antigüedad podemos ver que el muro servía para los pueblos de protección. De protección. Usted puede ver hasta el día de hoy de que uno de los monumentos que se pueden ver desde fuera del espacio, ¿cuál es? El muro, ¿cierto? La gran muralla china. Que se puede ver desde el espacio. Y esa muralla, amado hermano, la muralla china, la construyeron como defensa contra la invasión de los mongoles. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Era muy común hacer muros. ¿Se recuerda cuando Josué fue a Jericó, cierto? Y el Señor le ayudó a destruir. Dios intervino para destruir los muros. Los muros sirven de protección. Y lo que está diciendo aquí, construirán ese muro, cuando suban un zorro, un zorrillo, una zorra, se va a caer. Pues no sirve para nada. Lo que te está diciendo el enemigo, ¿cuál es tu protección? Usted va a decir, Dios es mi protección, gloria a Dios, amén. Pero ¿cómo está ese muro? ¿Está realmente confiando en ese muro de protección que te brinda Dios? Ese es el muro. O cualquier cosa lo derriba, amado hermano. O cualquier cosa derriba ese muro. Lo que dijo Tobías, una zorrilla arriba y va a derribar el muro. ¿Será así en tu vida, amado hermano? ¿Qué muro es el que tienes? Amados hermanos, lo voy a leer, porque esto hay que contestarlo con Biblia. Salmo, un salmo que usted conoce mucho.
pero leámoslo, ¿le parece? En este tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Y hermanos, ¿por qué no decirlo también tiempos difíciles? Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Amén. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Señor, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Amén. Jehová te guardará de todo mal. Amén. ¿De cuántos males? ¿Se acuerdan cuando predicamos en 1 Juan? De todo, otra Amén. Vez lo confirma, de todo mal. Él guardará tu alma. Gracias. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Amén. Y el enemigo te dice, ¿y ese es el muro? Sí, amado hermano. Amén. Mi muro es el Señor, Sí, mi castillo es el Señor. Él es mi confianza. Y no lo va a derribar cualquier cosa, amado hermano, porque Él es mi confianza. La Biblia enseña, amado hermano, seguir adelante, seguir. Y con esto quiero terminar, para ya no alargarme más. En el capítulo 4, amado hermano, en el verso 10, en el verso 11, dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La Biblia enseña, amado hermano, que Judá, el pueblo del cual viene la simiente, dice que tuvo miedo. Amados hermanos, Judá significa alabanza. Y dice la Biblia que Judá tuvo miedo, es decir, te robó o te pretende querer robar la alabanza. Te quiere robar el gozo. Esa es, amado hermanos, cuando confiamos en el Señor, la gracia de Dios, bástate de mi gracia. El enemigo no te puede robar el gozo, amado hermano, porque eres de Judá, eres alabanza. Gracias, la alabanza está de continuo en tu boca, amado hermano, y el enemigo se va a levantar, no lo tengas en duda. Así es, Señor. Pero Él es nuestra muralla. Amén. Él es nuestra confianza. Y el mismo libro de Nehemías en el capítulo 8, verso 10 dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amado santo en el Señor. Gracias, Señor. En estos tiempos en que estamos viviendo, hay muchos hermanos difíciles. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Quisiera terminar, amado hermano, con este verso. Dice la Biblia en el capítulo 4, verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, dice, trabajaban en la obra. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, dice, tenían la espada. Yo, amado hermano, siempre he dicho, y no es una palabra rebuscada, que la Biblia tiene una armonía. Tiempo atrás yo les decía que las armas que Dios nos ha dado, usted lo ve en Efesios capítulo 6, pero siempre, amado hermano, las principales armas siempre ha sido la oración y la palabra. La Biblia aquí dice, con una trabajaban y con la otra tenían la espada. ¿Y la espada qué es lo que es? La palabra. Nehemías, amado hermano, usó dos armas: la oración y la búsqueda del Señor, sí, Señor, y la espada. Usted trabaja en la obra, pero lea la Biblia. Usted trabaja en la obra. ¿Cuántos dirán, amado hermano, mi ministerio, mi llamado no es la Biblia? Está equivocado, amado hermano. Está equivocado. Porque esto no es optativo. Es Biblia y Biblia todos los días. Trabaje en la obra como cocinera, como barrendero, como pasillero, como portero, como coordinador, como mesero, como mozo, como preparador de alimentos, como visitador de hospitales. El trabajo que usted quiera. Pero en la otra mano, amado hermano, tiene que tener la espada. Un soldado tiene que tener la espada.
lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, instrúyase, aprenda, avance, madure. ¿Cómo? Con la espada. Amados santos del Señor, y con esto terminamos. Las armas del Señor, la oración y la palabra. Y no te amedrentes, y que no te asuste, y que no te amargue el hecho del día cuando tú te dispongas a trabajar, se burlen de ti. La Biblia lo dice, lo van a hacer y lo seguirán haciendo. Y dentro de tus propios hermanos. Pero toma la oración y la palabra. Sí, Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén.